Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerles por estar acá acompañándonos en otro martes de la Tierra Contada. Este espacio es organizado por el capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Geología y es posible gracias al Planetario de Medellín, es patrocinado por Bancolombia y por la Alcaldía de Medellín. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de presentarles esta conferencia que se llama Piedras y Metales como testigos de vida que trascienden la muerte. Para contarles un poco acerca de la trascendencia de nuestra ponente, pues les queremos contar que Claudia es ingeniera metalúrgica, tiene un magíster en ingeniería, es investigadora del grupo de modelos de acompañamiento para el emprendimiento creativo y cultural de la Universidad de Antioquia y es investigadora en conservación patrimonial en el Cementerio Museo de San Pedro. También es fundadora en el año 2013 de Arte más Ingeniería, que es una empresa cultural de base ingenieril orientada a la producción escultórica y a la capacitación en el procesamiento de materiales, donde además se ofrece una residencia en investigación y creación. En la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia también es investigadora del grupo de investigación en emprendimientos culturales y creativos y se ha desempeñado como profesora de materiales y procesos. Es consultora en seguridad industrial, y asesora en la maestría en artes y jurado en las maestrías de gestión cultural y teoría e historia del arte. En el área de la ingeniería ha sido profesora de materiales, como ya les comenté, de creatividad y escultura contemporánea, doctora e investigadora en fundición de metales, obteniendo la distinción de Howard F. Taylor en el año 2010. Claudia, bienvenida y pues te entrego el espacio. Eh, em, bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, agradecer por esta invitación tan especial que me hizo la ingeniera Mariana Vázquez, que es vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Geología, y al Parque Explora y pues a todos los patrocinadores que hacen posible este espacio tan bonito que es la Tierra Contada, en donde nos podemos acercar de otras maneras a los minerales y a otros materiales. Bueno, en la noche de hoy les quiero hablar un poco de las piedras y los metales como testigos de vida que trascienden la muerte, a partir del trabajo que he realizado en el Museo Cementerio San Pedro desde el año 2018 aproximadamente. Antes de entrar ahí, quiero contarles un poquitico de cómo llegué hasta el cementerio, y después vamos entonces a ir desarrollando un poco el ejercicio, pues a través de algunas preguntas que nos van a ir ayudando a enlazar o a que cada uno de ustedes también vaya enlazando, pues justamente todas las vidas que están, digamos, ancladas a cada uno de estos objetos y a cada uno de estos materiales. Bueno, como les contaban ahorita, yo soy ingeniera metalúrgica, pero siempre tuve un gran interés por el arte. Sin embargo, es muy difícil tener como un punto de encuentro entre estas dos áreas del conocimiento que a veces son tan disímiles y siempre estuve acompañando todos mis estudios de metalurgia con todo lo que tenía que ver con los mitos, las historias, en las diferentes culturas, sobre todo las culturas pues, más antiguas, con respecto a la extracción y el aprovechamiento de estos metales, a toda la simbología que había asociada a ellos, y las poéticas también. Entonces siempre estuve como interesada también en estos otros temas. Y bueno, trabajé pues en la Universidad de Antioquia, principalmente en el área de fundición. Después trabajé pues en la empresa privada y en el año 2008 empecé a trabajar en la Facultad de Artes como profesora de materiales y procesos, en donde tuve la oportunidad ya de estar de una manera mucho más estrecha con los artistas en sus procesos creativos, y en el año 2013 empecé mi empresa que se llama Arte más Ingeniería, la cual en principio estaba enfocada solo a la producción escultórica, donde a la fecha hemos realizado más de 200 objetos de arte, entre esculturas de gran formato, de mediano, para galerías, para colecciones especiales, para diferentes museos de la ciudad y también del país.
Esta obra es una obra pues muy significativa durante este proceso porque es una obra que está en la Universidad de Antioquia, es el chelista de Leonel Estrada y es un vaciado en concreto arquitectónico, digamos que con el cual se aprendió mucho y es un objeto pues que tiene, es un objeto de arte que es muy importante para la ciudad universitaria. A partir de este trabajo entre las dos áreas del conocimiento, pues fui encontrando unas maneras muy importantes de hacer esos vínculos y de hacer como ese tipo de traducciones, lo cual digamos que una manera de validarlo fue, por ejemplo, en este proyecto en el cual participé como una interventora artística y de los procesos de fibra de vidrio, que es la remodelación de la atracción Viaje al Centro de la Tierra, en el cual había una gran cantidad de personas allí trabajando, desde la parte estructural, los ingenieros, toda la parte administrativa, pero también estaban todos los artistas y los fibreros. Entonces creo que la oportunidad de trabajar en un proyecto en el que se requería justamente que el arte y la ingeniería empezaran a dialogar y a conversar fue muy adecuado, digamos, y creo que mi participación allí fue muy importante y también allí empecé a comprender que sí habían unos espacios intermedios, que sí habían unos sitios especiales donde yo podría juntar el arte y la ingeniería y que eso era justamente lo que se requería. Bueno, de ahí seguí entonces mi proceso de investigación y de producción y ya en el año 2016 había empezado yo mi doctorado en artes, el cual aún está pendiente de terminar, y estábamos escribiendo un artículo que hablaba sobre la imagen poética de la pátina de los bronces. Para este ejercicio yo necesitaba entonces una escultura, digamos que estuviera cercana, pero además una escultura que tuviera una interacción con la gente, que tuviera reinterpretaciones y que fuera más activa en cuanto a su relación con los espectadores y con la gente que allí estaba. Entonces, digamos que entre todas las posibilidades, las del cementerio de San Pedro eran las más adecuadas y esta que es la obra de la Piedad, pues era como la mejor de todas ellas. Ahorita les cuento un poquito de lo que encontré ahí. Bueno, total que haciendo este ejercicio, entonces ya las directivas del museo pues me empezaron a indagar que cómo podíamos hacer para hacer toda esa aplicación de la ingeniería en los procesos de conservación y restauración de las obras, pero siguiendo pues como todos los protocolos y todas las reglamentaciones que tiene el ministerio, pero también teniendo una atención muy, muy, muy especial en todo lo que tenía que ver con los materiales y con la caracterización de ellos. Bueno, ¿cómo es el cementerio? ¿Quiénes están en el cementerio? Entonces, el cementerio San Pedro tiene una distribución que es muy especial, pero que también pues corresponde como al diseño que se tenía, digamos, tradicionalmente de los primeros cementerios, en los cuales pues hay un patio central, en ese patio central están, digamos, los mausoleos de las principales familias, porque el cementerio fue fundado por las principales familias de Antioquia en 1842. Porque estas familias pues no querían estar inhumados o no querían que sus familiares estuvieran inhumados en el cementerio San Lorenzo, que era el que en ese momento estaba, digamos, estaba abierto en la ciudad. De hecho, pues el cementerio de San Pedro en principio se conoció como el cementerio de los ricos. Entonces, toda esta parte de acá, toda esta rotonda que vemos aquí es la parte histórica. Y las primeras inhumaciones se hicieron pues en las bóvedas que hay en este corredor y posteriormente entonces se fueron construyendo los diferentes mausoleos. Los más centrales son los más antiguos y se van, digamos, volviendo mucho más actuales en la medida que se va abriendo el círculo. Por otro lado, el cementerio también tiene unas galerías que se fueron generando posteriormente. Estas galerías ya como en los años 70, 80, ya toda esta gente se va hacia otros cementerios, como el Monte Sacro, por ejemplo, y entonces ya empiezan a inhumarse allí personas principalmente como de los barrios pues aledaños y de otros sectores de la ciudad. Y entonces empiezan a aparecer todos estos otros galerías que hay alrededor
Sin embargo, las galerías que tenemos por acá son unas galerías que son, digamos, del periodo más moderno del arte en Colombia, y son galerías que tienen arquitectura que se remite mucho como a la arquitectura del barrio Laureles, como con esos mismos materiales y en esas mismas formas geométricas. Y hay otras galerías que son mucho más nuevas, que fueron construidas en la parte, digamos, en 1980, 90, cuando se dio todo ese fenómeno del narcotráfico en Medellín, donde bueno, hubo tantos muertos en ese momento, entonces el cementerio tuvo pues la necesidad de ampliar sus instalaciones. Bueno, así que entonces, todos estos materiales, ¿cómo van a operar como testigos de la historia? Primero, cuando uno hace un recorrido por los materiales que hay allí en el cementerio, se puede ver cómo esos materiales que están allí son los mismos materiales que están, digamos, en la ciudad, que ahorita los vamos a ver. Entonces hay un reconocimiento y casi que hay una relación entre la ciudad de los vivos, que sería todo Medellín, y la ciudad de los muertos, que es esta necrópolis. Asimismo, la disposición que se tienen de las tumbas, las lápidas y los mausoleos, también tiene una disposición que le da ese carácter sagrado, pero que también nos muestra como esos espacios de la élite que están concentrados hacia el centro del cementerio, y hacia los lados, digamos, está la otra comunidad, tal como también se ve en la ciudad. De esta manera, entonces, los materiales se vuelven dispositivos de memoria histórica, que es esa memoria que está documentada, que muchas veces está documentada de manera oficial, y es la que encontramos en los libros, que también con las investigaciones pues cada vez se va renovando. Pero también es muy importante que también estos materiales nos vuelven dispositivos de memoria viva. Y la memoria viva es esa memoria que tienen de esa vivencia que tenemos todas las personas que visitamos el cementerio, en las diferentes connotaciones que hay. Los que vamos como investigadores es diferente a los que van como duelos o como devotos, y cada uno de nosotros tiene una vivencia diferente, que es lo que hace esa memoria viva, y es lo que hace que el cementerio, y sobre todo el cementerio San Pedro, sea tan importante, y sobre todo en una ciudad como Medellín, donde pues cada vez hemos visto cómo se demolieron, digamos, edificios patrimoniales, y también se ha ido perdiendo mucho de las historias que estaban asociadas a esos lugares. Bueno, ya entrando un poco en materia, entonces tenemos que primero fue la piedra, ¿no? Primero fue la edad de piedra, donde, digamos, se hizo un reconocimiento de todos los minerales que habían en la naturaleza y de cuáles tenían ciertas características que permitían hacer herramientas, incluso tallas para cuando el hombre empezó a reflexionar sobre sí mismo y a encontrar como toda esa simbología, también empezar a registrarla a través de grabados sobre piedras y tallas de diferentes dioses y volúmenes. Las inhumaciones y los enterramientos también empezaron a tener pues rocas presentes, y digamos que los enterramientos más primitivos eran una cantidad de un túmulo de rocas, lo que hacían era proteger pues ese cadáver de los animales carroñeros, donde entonces empiezan a aparecer esas características de las rocas y de las piedras, como son el peso físico, pero también el peso visual. El peso visual es cuando vemos algo y nos parece que es pesado, así físicamente no sea pesado. Y este efecto se logra a través de la iluminación o de la relación que tiene con otros materiales cercanos o con diferentes texturas. Y también empieza a aparecer el peso simbólico. De manera que a través del uso de la piedra, a través de todas las funciones que tenía, pero también de las funciones rituales y simbólicas, empieza entonces la piedra a ser símbolo de lo perdurable, también de la unidad y de la fuerza. Incluso en algunos rituales se utilizaban las piedras para fijar el alma y que no se fuera de ahí. Bueno, y de la historia de los mausoleos, pues tenemos una historia que es bastante larga, donde podemos ver la evolución
hasta llegar, por ejemplo, a este mausoleo, al Taj Mahal, que es una obra pues arquitectónica y escultórica, artística, pues de mucha trascendencia. Bueno, pero entonces la siguiente pregunta es, ¿quién hace los mausoleos? ¿O quién hizo los mausoleos del cementerio San Pedro? Los mausoleos entonces han sido realizados tradicionalmente por mamposteros, arquitectos, ingenieros civiles, escultores, que son personas que han estado siempre muy relacionadas entre ellos. Y digamos que los mausoleos también tienen una tradición muy importante y por ejemplo en el Renacimiento los mausoleos de los papas se convertían también en ese espacio y en esos contratos importantes que tuvieron artistas y escultores muy importantes para hacer obras, las obras maestras. De los mausoleos del cementerio tenemos referencias de que fueron traídos de Italia, pero tenemos muy pocas referencias como de las casas donde los hacían o de los escultores que las realizaron. Por ejemplo, este mausoleo que es de la familia de Alejandro Ángel, es uno de los más bellos del cementerio, porque, digamos, tiene una calidad estética y técnica muy alta, en la cual, por ejemplo, en este decoración que tiene la base, se puede ver la talla de una cantidad de flores, o sea, de una variedad impresionante, pero de una calidad y de una exquisitez, pues, única. Los mausoleos se conseguían, cuenta la historia, que se conseguían por catálogo. Entonces es posible que en los cementerios se tuvieran obras repetidas. En el caso del cementerio San Pedro se tienen dos versiones en mármol de la Piedad de Miguel Ángel, pero también hay obras que pueden estar en otros cementerios e incluso hay cementerios que tienen muchas obras repetidas justamente por esta situación. Sin embargo, yo me puse a hacer una búsqueda y encontré esta oferta en Alibaba de una cantidad de mausoleos que ya, digamos, tienen unos diseños que son mucho más contemporáneos, que también ya no solamente obedecen a esa forma de inhumar el cuerpo, que era, digamos, lo que se tenía inicialmente, sobre todo pues en la tradición católica, sino también para poner las cenizas, cenizarios también. Eh, pero también ya se ha cambiado mucho las formas de las inhumaciones y hoy pues existen ya muchos jardines y también otras formas, por ejemplo, de disponer finalmente las cenizas en el mar o sembrar, pues sí, hacer una siembra con algunas semillas y bueno, tienen otras formas también. Dentro de los proveedores locales de quienes hacen las lápidas y los mausoleos, tenemos que alrededor del cementerio de San Pedro hay un sector que es muy importante donde están todos los marmoleros. Estas empresas casi que nacieron al mismo tiempo que el cementerio y tienen una característica muy especial y es que muchas de ellas, yo creo que casi todas, son familiares. Quiere decir que las personas que están hoy trabajando allí son hijos o sobrinos de quienes las fundaron. De esos, digamos, la primera que aparece, que es muy importante, es 1873, la fundó Mellington Rodríguez Roldán, eh, y en esta agencia de servicios funerarios se importaban mármoles y se hacían las tallas, las lápidas acá, o también se importaban las lápidas ya talladas y se marcaban. Mellington trabajó con sus hijos, Horacio Marino, que después fue un arquitecto muy importante de la ciudad, y Luis Mellington, que fue un fotógrafo que nos dejó un registro fotográfico muy importante de la historia de Medellín. Y también aquí trabajó un personaje muy importante que fue Francisco Antonio Cano, que es un maestro del arte colombiano, que es pieza clave en la historia del arte colombiano y que era primo de la esposa de Don Mellington. En el cementerio se encuentran varias lápidas, están firmadas algunas por Francisco Antonio Cano y Mellington Rodríguez, y hay algunas que son de unas tallas de excelente calidad que son solamente de Francisco Antonio. ¿Qué características tiene el mármol? El mármol pues es un
un carbonato de calcio, es una calcita, a veces tiene algunas partes de dolomita, tiene esta característica de ser de calcita, pues de cristales de calcita, hace que tenga una superficie translúcida por la cual digamos que la luz penetra hasta cierta profundidad que hace que las imágenes que se hagan en mármol se perciban de una viveza y de una naturaleza muy alta, lo cual, claro, cautivó a todos los artistas, sobre todo a los griegos, que fueron, digamos, los primeros que trabajaron este material con toda la maestría. Eh, y también pues tiene unas propiedades mecánicas debido a los tamaños de sus granos que facilitan la talla. Tiene una dureza que permite trabajarlo con cinceles y bruñidores y diferentes elementos que hoy trabajan también, digamos, con máquinas neumáticas o eléctricas para lograr pues como avanzar más rápido en estos procesos. Como les comentaba ahorita, los griegos yo creo que fueron pues unos de los primeros grandes maestros que trabajaron el mármol y en quienes trabajaron tanto la escultura que sobre todo la figura humana, que se evidencia muy claramente como todo el avance que tuvieron desde unas primeras imágenes muy antropomorfas hasta una perfección en el cuerpo humano bastante alto. De ahí viene el mito de Pigmalión. Creo que de ahí viene el mito de Pigmalión, el cual realiza una escultura en mármol de una perfección y de una belleza tal que se enamora de esta pieza, de esta escultura, y le pide a los dioses que por favor le den vida para que sea su compañera. Después viene en el Renacimiento y hay una vuelta otra vez a los clásicos y se vuelven a recoger todas estas enseñanzas y toda esta mirada del cuerpo humano y del arte y aparece un escultor tan importante. Bueno, en el Renacimiento aparecieron muchos escultores importantes, pero digamos que Miguel Ángel es uno de los más destacados, quien empezaba a desarrollar una relación muy estrecha con el bloque de mármol. Incluso él iba hasta la cantera a seleccionar el bloque de mármol donde quería hacer la obra, porque él decía que la forma que él quería estaba dentro, que ya habitaba en el bloque y que lo único que había que hacerle era quitarle lo que sobraba. Entonces, esto pues da cuenta de esa manera tan especial y tan íntima de relacionarse con este material, que es un material duro, pero que es muy noble porque permite el trabajo y llegar hasta niveles de perfección y de detalles como los que se pueden ver en esta obra y en muchas otras, que dicen que fue tanto que cuando Miguel Ángel lo vio terminado, le dijo, háblame de lo vivo que se veía esta obra. Eh, una característica también especial de esta pieza es que estaba situada cerca de una ventana por donde entraba luz y con esta característica que les estaba contando de la translucidez, entonces la obra se ve iluminada. Y de hecho, los escultores que trabajaban con mármol tenían muy presente la luz justamente para lograr esa luminosidad, sobre todo cuando se estaban hablando de imágenes religiosas. Antonio Corradini aprovechó muchísimo más esta propiedad del mármol para lograr hacer estas veladuras y estas transparencias que son pues una cosa impresionante. Pueden ver, por ejemplo, los pliegues y la luz que se percibe en la pieza. Claro, pues que viéndola en directo, pues será mucho más rica la experiencia. Bueno, nosotros, digamos, para ya un proceso de investigación que estábamos haciendo sobre el estado estructural de las columnas de uno de los mausoleos, aprovechamos esta propiedad para iluminar las piezas y poder mirar hacia adentro cómo era la morfología de unas manchas que veíamos en la superficie y que no sabíamos muy bien eh, qué profundidad tenían o si eran muy amplias o cómo eran. Entonces hicimos estas iluminaciones y logramos, aprovechando esta propiedad, conocer un poco más del interior de este material. Dentro de nuestros escultores, yo creo que el más destacado de ellos, sobre todo de principios del siglo XX, fue Marco Tobón Mejía.
Marco Tobón Mejía fue discípulo de Francisco Antonio Cano cuando vivió pues aquí en Medellín, porque posteriormente él se fue para París y allá pasó pues gran parte de su vida. Y tenía un problema, y es que era daltónico. Entonces, digamos que por sugerencia de Cano, él se dedica a la escultura, donde se destaca mucho en los relieves, pero también logra obras muy importantes como la estatua de Pedro Justo Berrío o la de Cisneros, que está pues en la Alpujarra. La de Cisneros perdón, escucho un ruido. Perdón por la interrupción. La de Cisneros, que está en la Alpujarra, em, y también la de Córdoba, que se encuentra en el Parque Boston. En el Parque de Boston. Bueno, en el cementerio San Pedro, entonces él hace el monumento a Jorge Isaac. Jorge Isaac es un escritor colombiano, es del Cauca, y escribe una obra muy importante que es La María, que yo creo que todos tenemos alguna referencia de esta historia, que es una historia de amor pues bastante triste. Pero además, cuando él está aquí en Antioquia, tiene una participación muy fuerte en la política y también en lo militar. Entonces este hombre se enamora tanto de Antioquia que pide que por favor cuando muera lo traigan para acá, para Medellín. Él muere en 1895 y la carta la escribe en 1893 solicitando que por favor hagan esto. El gobierno de la época y digamos la comunidad antioqueña está de acuerdo con esta petición y delegan a Pedronelo Espina al general Pedronelo Espina para que haga todo este traslado, que Pedronel también se encuentra ya el día de hoy inhumado en el cementerio San Pedro. Jorge Isaac fue exhumado en 1904 y en 1905 fue enterrado en el cementerio San Pedro. Quiero leerles este aparte de un documento bellísimo que narra todo lo que fue ese acontecimiento, porque fue un acontecimiento trascendental, pues como en los eventos antioqueños. Y dice, hubo dos carros alegóricos, uno con la corona que ofreció el Tolima y otro en que se detectaba la graciosa y gentil figura de una rubilla de facciones finas, ojazos claros y limpios, perfil correcto y suave y ondulada cabellera. El atavío sencillo, al parque artístico, como se reducía a una blanca, como que se reducía a una blanca tunicela de seda y a un manto de rojo terciopelo. Realzaba la belleza majestuosa de la niña, que en la actitud en que aguarda María sobre una piedra la llegada de Efraín, representaba a Antioquia en el momento de recibir el legado con la que honró el gran novelista. Esto ocurre en 1905 y fíjense que la fecha del mausoleo del monumento es de 1923, por lo que es muy posible, y esta pues es una conjetura mía, que tal vez Marco Tobón se hubiera inspirado como en esta situación para hacer la obra. Bueno, hay muchas obras en mármol en el cementerio Museo San Pedro, y espero pues que se motiven mucho a asistir a los eventos del cementerio, a las visitas guiadas que son los domingos, y también a los demás eventos que aunque con restricción hoy en día ya se están haciendo, para que puedan ver como ya toda la riqueza y ver pues de mucho más de cerca todos los detalles de los que estamos hablando hoy. Bueno, otro de los materiales que se utiliza o pues, que está presente en el cementerio es el granito. El granito ya es un mineral que es muy duro, una piedra muy dura, que si bien se utiliza para la escultura, pues no permite, digamos, el nivel de talla y de detalles que sí permite el mármol. Pero contrario a él, entonces sí tiene muchísima duración y mucha dureza. Este mausoleo es el mausoleo de la familia Echavarría. Acá se encuentra inhumado Diego Echavarría, hijo de Alejandro Echavarría, que fue el fundador de Coltejer. Diego Echavarría, además, fue quien construyó el castillo, que hoy es Museo del Castillo.
Y bueno, Diego también pues tiene un final muy triste, y es que fue la primera persona que fue secuestrada y asesinada en el país. Otro de los materiales que encontramos, o de las piedras que encontramos, son los diferentes tipos de mármoles que se utilizan en las fachadas, como en las labores de mampostería. Hay amarillos, grises, hay mucho, mucho gris, negros y de otros tipos de mármoles. Pero este mausoleo, que es de la familia Londoño, de Eduardo Londoño, que es digamos, fue una persona muy importante en todo el desarrollo de la industria náutica. No sé cuál será su parentesco, su referencia con la cultura egipcia, pero hacen construir este mausoleo que es egipcio, pero miren que la fecha ya es de 1970. ¿Sí? Entonces ya nos está hablando de un momento histórico en el que ya hay otra apertura a los diseños y a los nuevos materiales que se presentan ya como en la modernidad, en las construcciones urbanas. De estos entonces tenemos tres detalles que son muy importantes, y son estas representaciones del dios Osiris, el cual pues estaba representado en un buey, pero que tenía que tener unas características especiales. Una de ellas era una mancha blanca en la frente, que está acá representada, y también tenía que tener en los costados la marca de una luna y de un águila. Y esto es un detalle que lo cuento porque es muy importante, porque esta piedra arenisca ya se está disgregando mucho. Se ha perdido ya mucha información. No sé si aquí alcanzan a medio ver un poquito de la huella, pero cuando vayan, lo van a acercarse y van a ver que se pierden, o aún se perciben algunos pequeños detalles. Y los escarabajos, que digamos eran como una simbología del paso eh, de la vida a la muerte y de la resurrección. Otro de los materiales que se ha utilizado es la piedra pizarra, que también se utiliza mucho en la arquitectura. Este mausoleo es de la familia Bedut, que son los de la editorial Bedut. Y que está con una obra en bronce de Bernardo Vieco, que ya más adelante vamos a hablar de ella. Fíjense además que tiene unas partes en granito como refuerzo. El mármol negro por Toro es un mármol que es muy escaso, es muy elegante, muy fino y muy costoso. Es supremamente costoso. Y bueno, ¿quién más podía tener este material tan costoso sino Pepe Sierra? Que fue naciendo él como campesino y arriero, se forjó una de las grandes fortunas del país, tanto que llegó a ser prestamista de la nación, eh, y tuvo pues digamos un gran desarrollo económico, principalmente en Bogotá. Este material tiene una característica muy especial, y es que, si bien es negro, está como inmerso en una estructura que es dorada, y que da ciertos visos. Entonces eso lo hace demasiado especial, y de ahí sus costos. Bueno, y con todo el avance de los materiales, finalmente llegamos a la piedra falsa, que era como se conocía inicialmente el cemento. El cemento, que cuando tiene, pues que hay que ponerle agregados para que adquiera su resistencia y se pueda trabajar muy bien con él. eh, tenemos una obra en concreto vaciado, que es este Buen Pastor, cuyo escultor es Álvaro Carvajal, que fue una familia de imagineros. Los imagineros, sobre todo los que trabajan en imaginería religiosa, eran quienes hacían las primeras imágenes para que la gente pudiera, digamos, ejercer su devoción. Esta obra es la única que tenemos en concreto vaciado, como les decía, en el cementerio. Y también tenemos toda la superficie en un mortero que es hecho con cemento y con piedrilla,
que se conoce normalmente como granito. Pero las piedras también tienen su propia historia. No solamente toda la historia que hemos contado de todas estas personas que están asociadas, fíjense que no solamente los que, sino también las motivaciones que tienen los propietarios, quienes las mandan a hacer, sino que los materiales también tienen su propia historia. Y esto de verdad es una cosa muy bonita, porque aunque el material naturalmente se va fisurando, sobre todo porque cuando lo exponemos a las condiciones atmosféricas y está expuesto a los rayos solares, al viento, al agua, pues empieza a erosionarse, va perdiendo también toda esa simbología que al principio tenía sobre su peso, su duración, su inalterabilidad, y se va viendo que sí se va alterando. Una de las cosas pues que tiene muy grave este deterioro es que se va arrastrando también todas las historias y todos los testimonios de todas las personas que estuvieron asociadas. Es decir, se van perdiendo los símbolos, se van perdiendo los detalles plásticos, los detalles escultóricos, las técnicas también, porque uno en la escultura puede también apreciar las diferentes técnicas. Entonces se va perdiendo toda esta información. Esta es una obra, este mausoleo es de 1890, es de los primeros mausoleos que se hicieron pues en el cementerio, se instalaron en el cementerio. Y bueno, no sabemos muy bien cuáles fueron los factores que aceleraron su deterioro, porque se tienen pues los otros de 1920, como el que vimos ahorita de Jorge Isaac, que realmente no presenta un deterioro pues tan notable. De hecho, pues está en muy buen estado. Bueno, y otra de las cosas también que van pasando con los mármoles es que se van como reconfigurando. ¿Sí? Una cosa es cuando se desagregan y se van perdiendo las partes, pero otra también que es muy bella es cuando se van reconfigurando y van apareciendo debido al material que arrastra y que disuelve y arrastra el agua, por donde va escurriendo, se van quedando depósitos que van conformando estalactitas, como esta, por ejemplo, que está ubicada detrás de esta corona del mausoleo de Alejandro Ángel. Pero también hay otras situaciones en las cuales se empieza a observar en la superficie como un polvillo blanco. Cuando hacemos el análisis y vemos en el microscopio electrónico de barrido, nos damos cuenta que son crecimientos nuevos de esta misma calcita, eh, que van naciendo a partir de esa aglomeración que se está generando. Bueno, y una vez que ya pasamos por los minerales y por las piedras, entonces van a aparecer los metales. Los metales y la metalurgia aparece como una continuación de la labor de la tierra, y es muy bello porque esto nos remite mucho, digamos, a las creencias más primitivas y a los rituales más antiguos de la humanidad, que Mircea Eliade en el libro Herreros y Alquimistas, el cual les recomiendo que lean, cuenta muy bien a partir de toda la investigación que hace. Y digamos que para no entrar en duda, voy a leer, me va a permitir leer directamente un pedacito de lo que Mircea Eliade cuenta de cómo era la relación de las personas con los minerales. Las sustancias minerales participan del carácter sagrado de la madre tierra. No tardamos en encontrarnos con la idea de que los minerales crecen en el vientre de la tierra, ni más ni menos que si fueran embriones. La metalurgia adquiere de ese modo un carácter obstétrico. El minero y el metalúrgico intervienen en el proceso de la embriología subterránea, precipitan el ritmo de crecimiento de los minerales, colaboran en la obra de la naturaleza, la ayudan a parir más pronto. En resumen, el hombre, mediante sus técnicas, va sustituyendo al tiempo. Su trabajo va reemplazando la obra del tiempo. Miren qué relación tan bonita la que había
con la tierra. Entonces también se ve, hay muchas historias que él cuenta en el libro, donde, por ejemplo, los hornos estaban tan relacionados con la madre de tierra, que se hacían pues diferentes tipos de sacrificios, incluso sacrificios abortativos, para cumplir como con estos rituales. De todos los metales que conocemos hoy, hay unos metales que se conocen desde la antigüedad, que son los 7 metales de la antigüedad, los cuales estaban relacionados desde el principio con los astros que se conocían hasta el momento y digamos que con los días de la semana, que se fueron pues digamos configurando posteriormente. Estos metales se conocían mucho porque son metales que se encontraban, digamos, como elementos en la naturaleza. Normalmente los metales siempre están asociados con oxígeno, con carbono y con otros elementos que hacen que se conviertan en compuestos químicos que son como los minerales y las rocas que conocemos. Pero después de un proceso que generalmente se hace a través del fuego, se empieza a obtener el metal. Tal fue el caso del cobre, que fue, digamos, el primer metal que el hombre obtuvo a partir de un proceso pirometalúrgico de los minerales de cobre, que seguramente eran como azurita y malaquita. Pero el cobre, pues es un metal tan blando que no permitió hacer herramientas con él y reemplazar, digamos, todo lo que se había hecho en piedra. Por lo tanto, pues con el cobre, digamos que es el primer metal que se beneficia el hombre, que lo puede obtener el hombre, pero aún no se salía de la edad de piedra. Para salir de la edad de piedra fue necesario entonces el bronce. Y el bronce entonces se encontró también, digamos, por exploración, y se obtenía, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Plomo también tenía al principio, pero digamos que el bronce más primitivo era un bronce con arsénico, era un cobre con arsénico, y el arsénico lo que hace es que actúa como un contaminante que endurece el cobre para ganar las propiedades mecánicas. De hecho, también lo altera tanto que lo altera hasta en el color. El cobre es rojo, pero los bronces son amarillos, son dorados. Bueno, el bronce entonces se fue posicionando porque ya era un metal que tenía ya mejores propiedades mecánicas y se fue aprendiendo a extraer los metales aleantes, o sea, el cobre, el estaño, el plomo en principio, de los diferentes minerales que habían y se fueron entonces desarrollando las minas de estos minerales. Bueno, el bronce sí permitió hacer las herramientas, armaduras, armas, y también empezar a hacer todas estas formas de representación ritual que primero se hacían con mármol, pero que ya empezaron también a hacerse con bronce y de quienes los griegos también nos pueden dar una demostración muy importante, no solamente de la parte, digamos, escultórica y de manejo de moldes, sino también de todo el diseño de aleaciones y de metalurgia que conllevaban estas obras. El bronce entonces se fue posicionando cada vez más también como ese material que hace el ser humano, pero con la llegada del hierro, digamos que ya el hierro lo reemplazó en muchas propiedades y actividades, pero se quedó como material por excelencia para la obra escultórica en espacio público. ¿Pero por qué? Porque tiene una característica muy especial. Y es que cuando se expone a las condiciones ambientales, se genera una capa superficial que se llama pátina, que es una reacción química entre los elementos que la están conformando y el exterior y se pega a la superficie, de modo que no permite que más oxígeno ni más materiales contaminantes entren hacia el interior pues, del metal y lo vayan destruyendo. Digamos que esa es la pátina ideal. Pero la característica de esto es una cosa mucho más bonita y es que el metal
retorna a la tierra. Es decir, como al principio él proviene es de diferentes minerales, que a través de un proceso metalúrgico, pirometalúrgico, se extrae el metal, se hace la aleación, después se hace la pieza y se expone, pues al estar él ya tranquilo ahí en sus condiciones ambientales, lo que él hace es volver a esa condición mineral. Y cuando hicimos el análisis de esta obra, encontramos todos estos minerales, digamos todos estos compuestos que se llaman productos de la corrosión, pero que son muy similares a los minerales, digamos, originales de donde partió todo este proceso. De todos estos, digamos que el único que llama la atención mucho es este que contiene cloro, porque esta tacamita sí empieza a disolver la superficie del bronce y empieza a deteriorarlo y a erosionarlo. En Antioquia tenemos una tradición muy importante del bronce, partiendo desde Francisco Antonio Cano, que fue, digamos, quien empezó, digamos, con toda la escuela de la escultura, perdón, quien empezó con toda la escuela de la escultura, Cano fundió pues varias obras, pero una de ellas, la más importante que hizo, que es la primera fundición que se realizó aquí en Medellín, pues fundición escultórica, es el busto de Atanasio Girardot, que está al lado de la iglesia Veracruz, o bueno, estaba ahí, no sé si aún está. Cano tuvo diferentes discípulos, entre ellos estaba Bernardo Vieco, quien después fue a Europa a estudiar las técnicas de la fundición, y al regresar montó el primer taller artístico de fundición escultórica del país y perfeccionó las técnicas, lo cual me parece que es una hazaña, porque si hoy día es difícil fundir bronce y es difícil conseguir los insumos, me imagino en esas épocas cómo sería de difícil esto. Bernardo Vieco tiene obras también muy importantes en muchas partes. Una, en el cementerio hay tres, pero una de las obras más bellas de Vieco es El obrero de Boston, eh, que también pues los invito para que vayan y la conozcan. Bueno, Bernardo Vieco tuvo también discípulos importantes como Rodrigo Arenas Betancourt y Jorge Marín Vieco, que era su sobrino, de quien también se tienen algunos crucifijos en el cementerio. Y digamos que toda esa tradición escultórica fue avanzando hasta el día de hoy, por ejemplo, que tenemos artistas como Jorge Vélez, que aún siguen haciendo escultura en bronce, apoyado de familias que se han dedicado a fundir, en este caso, para esta obra, Los Arango. Este mausoleo, que lo pongo pues de todo, es un mausoleo muy particular porque es el mausoleo de Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien pues aún no ha muerto, pero que ya mandó a hacer su mausoleo y que quería hacerlo con la característica de hacerse inhumar de pie, perdón, en vertical. Y en el cementerio donde hizo la solicitud no se lo permitieron, entonces don Camilo Chavarría, que es el presidente de la Fundación Cementerio San Pedro, le hizo el ofrecimiento de que lo hiciera en el cementerio. Entonces, este es un mausoleo de un diseño que ya es un diseño contemporáneo. Como pueden ver, tiene una placa de concreto, pero es ya concreto expuesto. Esto ya no está, digamos, recubierto por morteros con granito. Tiene acá en esta parte, iría el féretro, y es un hueco que está en vertical y que tiene 2,5 metros de profundidad. Y la obra escultórica como tal, que está hecha en bronce, tiene pues un busto de él y también hace una alusión a pues su obra más importante, que es Cóndores no entierran todos los días. Bueno, el hierro pues, a pesar de que reemplazó al bronce en todas sus aplicaciones funcionales, digamos que tiene un problema, y es que también al ponerse a la intemperie, también sufre ese proceso de volver otra vez a ese
estado mineral, pero ya él sí genera unos productos de corrosión que son que se caen de la superficie y no protegen al metal que está al interior, sino que se va cayendo, se va lavando, entonces esto va deteriorando y seguramente muchos de ustedes tendrán referencias de puertas o láminas que están corroídas y cómo se puede ver cómo se va como erosionando hasta que hace el hueco. Sin embargo, en los mausoleos encontramos mucha aplicación de hierro, hay también mucho hierro forjado, en el cual siempre recubierto de negro, pues seguramente es para protegerlo de tener algún anticorrosivo y una pintura negra con lo cual se proteja. Y también empieza a aparecer mucho en los mausoleos, digamos, más modernos, como los que hemos visto del egipcio y este, por ejemplo. Y ya en los mausoleos mucho más contemporáneos, donde se empiezan a utilizar ya otro tipo de materiales. Miren, por ejemplo, ya aquí tenemos como una superficie con unos recubrimientos más pequeños y también empiezan a utilizar rejas de aluminio, obedeciendo mucho como a los diseños arquitectónicos más contemporáneos. Este mausoleo es el mausoleo de la familia Muñoz Mosquera, eh, que fue adquirido en cerca de 1992, el mausoleo ya estaba, y aquí pues hay inhumados varios de los muchachos que fueron, pues que digamos, participaron en las bandas y en todos estos actos asociados con el narcotráfico. Bueno, como hemos visto, entonces, ¿quiénes encargan los mausoleos? Pues tenemos muchos tipos. Fíjense que habían unos que son institucionales, como por ejemplo el de Jorge Isaac, que es de la Sociedad de Mejoras Públicas. También hay otros que son de familias muy poderosas, muy pudientes, que quieren tener ahí su memoria. Y algunos de ellos, digamos, guardan también o dejan ver el dolor que se siente por el ser amado. En este mausoleo, que es de la familia Amador, es el mausoleo de José María Amador, que es el hijo de Carlos Coloriano Amador, un personaje muy importante en la historia de Antioquia, fue una persona muy, muy rica. Él se casó con Lorencita Uribe, que era la hija del dueño de las minas El Zancudo, que en su momento pues fueron las minas de oro, digamos, con mayor rendimiento, pero sobre todo porque Carlos trajo ingenieros que optimizaron el proceso de extracción y de beneficio, por lo cual se volvieron muy ricos. Entonces, él hizo muchas cosas que eran muy extravagantes para la época, pero también trajo muchas cosas novedosas, como por ejemplo el primer automóvil que llegó a Medellín. Medellín, está la calle Amador, está el Palacio Amador, el Salón Amador, y hay hay muchos sitios que nos hablan de esta familia. Eh, Carlos Coloriano tuvo 6 hijas mujeres y un hijo hombre, que fue José María Amador, el cual se casó y se dice que estuvo 2 años de luna de miel, y en la luna de miel contrajo diferentes enfermedades que al llegar acá a Medellín, pues se murió. Entonces, es tanto el dolor que se genera, porque pues de todas maneras en esa época eran los hombres los que heredaban tanto el apellido como la fortuna. Entonces, es tanto el dolor que se siente que se manda a hacer este mausoleo, en el cual pues hay una madre, se llama así la madre que llora a su hijo, lamentándose por el dolor de esta gran pérdida. Bueno, ¿quiénes visitan el cementerio? El cementerio, entonces, pues lo visitan primero que todo, pues los dueños de los mausoleos, que son los deudos que vienen a visitar a sus parientes cercanos. Y empieza a aparecer acá una cosa de las más importantes, y es la ritualidad. Y entonces vienen a hacer sus novenas, vienen a conversar,
porque uno pues vienen a conversar directamente con sus parientes. También vienen a celebrar ocasiones especiales como cumpleaños, bien sea porque es un familiar y vienen y se reúnen aquí, o porque esa persona que está inhumada cumple años, entonces decoran la tumba, el mausoleo, y hacen una reunión alrededor de esto. ¿Quiénes más vienen? Vienen los devotos. Los devotos son también muy importantes porque los devotos pues no tienen, digamos, a un familiar inhumado específicamente, pero como hay tantas imágenes religiosas y si son muy creyentes, pues pueden tener unas imágenes religiosas muy cercanas, lo cual entonces, digamos, que acerca su relación con toda esa espiritualidad que quieren estar pues allí. Las Tres Marías, que está en el mausoleo de Pedro Estrada, es una de las más conocidas por todos, también porque se ha ido como recontextualizando y la comunidad ha tenido diferentes apropiaciones de esta obra. Digamos que en este momento hay muchas personas que se acercan a ellas viéndolas más como las ánimas del purgatorio, por lo cual entonces estas esculturas siempre tienen ofrendas florales y vasos de agua en la parte de abajo para que pues tomen. Se dice que ellas se descienden todas las noches y hacen un recorrido por el cementerio para darle la bienvenida a todos los inhumados en ese día. Pero bueno, yo estuve allá en el cementerio una vez como hasta las 2 de la mañana y no las vi pasar. Entonces, no sé, tal vez se asustaron porque estábamos haciendo radiación con rayos gamma y no quisieron pasar por ahí. Bueno, hay una cosa que es muy importante y es lo que pasa con los deudos, pero sobre todo con los devotos, y es que empiezan a tener unas interacciones con los mausoleos que empiezan a deteriorarlos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo este mausoleo, el de José María Amador, que es donde está la madre que llora a su hijo, que sin ser una imagen religiosa empezó a ser muy significativo, sobre todo en ese momento que les contaba al principio, de donde tuvimos todo este fenómeno del narcotráfico y tantas mujeres perdían a sus hijos muy jóvenes. En este mausoleo, por ejemplo, cuando hicimos el proceso de limpieza, encontramos muchos restos de parafina. Lo cual pues se penetra mucho en el mármol, teniendo en cuenta que además ya son mármoles que tienen muchos años, que están muy erosionados en la superficie, por lo tanto tienen pues como los poros muy abiertos y se filtran por ahí toda la parafina derretida, de manera que se quedan manchas que ya no se pueden retirar. O para retirarlas hay que hacer procesos que se vuelven ya muy invasivos con la pieza. Y también otra de las cosas que se ha presentado es que se suben y acceden a ellas y les roban algunas partecitas. Entonces hay, por ejemplo, varias piezas que les faltan los deditos y otras partes también. También aplicaciones, decoraciones de metal y cosas así. Entonces, esta interacción es muy buena, pero también tiene que ser muy cuidadosa para no ir a hacer un daño mayor. Por otro lado, los propietarios, en aras también de cuidar los mausoleos y las obras, también han caído, por ejemplo, en limpiezas demasiado abrasivas, donde limpian con hidrolavadora y en algunos hemos podido ver huellas de esa limpieza. Entonces, estos mausoleos, pues hay que tratarlos con mucho cuidado porque ya hemos visto toda la historia que llevan, pero además, porque con la edad que tienen se pueden deteriorar muy fácil, mucho más fácilmente. Una de las actividades que hacemos en el cementerio es todo lo que se hace con visitas guiadas, toda la cantidad de turistas que van, tanto nacionales como internacionales, a visitar el cementerio, porque en el cementerio, como les decía ahora, no solamente hay unas obras muy bonitas que gozan de una gran calidad estética, sino que también está confinada toda la historia de Medellín y de Antioquia.
¿Quiénes cuidamos la colección funeraria del cementerio? Yo creo que la respuesta ahora tendría que ser todos, ¿verdad? Yo creo que todos de alguna manera tenemos que contribuir con ese cuidado, tanto presencial como no presencial, es decir, desde la difusión misma, desde contar y desde tenerlo como referente, también es una manera de cuidarlo. Eh, bueno, en el cementerio pues se tiene entonces una declaración, una declaratoria como bien de interés cultural, y también se ha declarado como museo de sitio. Cementerio San Pedro es líder a nivel latinoamericano del cuidado y de la gestión de su colección. Eh, Hay un grupo de trabajo que siempre está pues muy atento al cementerio y siempre desde todos los niveles se procura por el cuidado de las obras. Acá vemos algunas imágenes de los procesos de limpieza realizados, las capacitaciones, los procesos de inspección y en este que es un proceso en el cual estábamos haciendo justamente esas radiaciones con rayos gamma en estas columnas de mausoleo. Bueno, como ideas finales, entonces quisiera plantearle la siguiente. Primero, que un sitio como este integra y permite y casi que exige la integración de diferentes áreas del conocimiento. Creo que de todas las áreas del conocimiento, porque fíjense que hemos hablado de antropología un poquito, pues de la relación que hay con la antropología, la etnografía, hemos hablado desde la geología, desde la ingeniería, la metalurgia, la historia. Entonces, un sitio como este es un gran centro de conocimiento porque necesita todas esas miradas conjuntas para el cuidado de la colección. Segundo, tenemos los materiales como archivos de vida. Fíjense que en cada uno de esos mausoleos se puede recorrer todo lo que ha sucedido ahí y todas las personas que han estado involucradas, ¿no? En todas estas actividades. Hay más y más historias que uno puede recoger, más vivencias. Si uno habla con los visitantes, encuentra más historias. Si consulta los archivos, si habla con los empleados que llevan mucho tiempo allí, todo eso suma toda esa riqueza material y toda esa riqueza de memoria que hay allí. Los mausoleos entonces se vuelven esos dispositivos de memoria histórica y de memoria viva. Y finalmente los minerales y los metales tienen su propia vida, que también eso es muy bello reconocerlo, porque entonces hay que entenderlos y aceptarlos en su propia dinámica para uno poder hacer, digamos, una buena gestión, conservación de todos estos materiales y de todas estas obras que allí se encuentran. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Eh, Esto es un repaso muy rápido. Lo más bonito siempre va a ser ir al cementerio. Ojalá en algún momento podamos empezar a hacer visitas guiadas con más frecuencia y pues estarían todos invitadísimos para que hiciéramos un recorrido y reconociéramos todo esto lo que hemos hablado hoy, pero allí con ellas en vivo y en directo. Bueno, muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por haber logrado esa armonía entre arte, cultura, geología, ingeniería, historia. Creo que lo lograste perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos unas preguntas en el chat que te quieren Sí. hacer. Eh, La primera que tengo por acá es de Snyder Peláez y pregunta qué porcentaje de impurezas son óptimas para realizar una obra en mármol. ¿Qué porcentaje de impurezas? Eh, bueno, eso es muy relativo. Yo creo que depende mucho también del tipo de obra que se requiera. Puede que no tenga sino una fisura, pero que sea tan grande que atraviese todo el bloque y después si vas a hacer una obra que sea, digamos, de una persona erguida, pues entonces se puede fracturar por ahí. Pero también puede ser que tenga muchas
inclusiones de otros minerales que puedan ser más duros y que no permitan que las herramientas se desenvuelvan, pues se pueda tallar, digamos, y se puedan arrancar en el proceso. Entonces yo creo que hablar de un porcentaje preciso es un poco, sin un contexto, es un poco difícil. Pero en términos generales, pues si es mármol de Carrara, digamos que por eso era que lo preferían, porque de todos los mármoles era el que venía o el que se consigue aún con mayor porcentaje de pureza, de calcita y también, digamos, con bloques más grandes sin presentar vetas, ni inclusiones, ni fisuraciones. Listo, gracias. Por acá, Gabriela Pasos pregunta si el museo utiliza algunos productos que mitigan la meteorización y, pues, y la erosión de las esculturas. Bueno, este es un trabajo en el que estamos actualmente trabajando, pues desarrollando. El museo tiene la declaratoria como museo solo como en el año 95, 99. Antes de eso, lo que se hacía era lavarlo, ¿cierto? Y lo lavaban, pues, digamos, como se creía que se debían lavar. Entonces, se aplicaban ácidos, cepillos de alambre, bueno, y una gran cantidad de cosas abrasivas. Eso generó daños que ya al día de hoy son irreversibles. A partir de la declaratoria se empiezan a cuidar, pero solo las administrativas y, digamos, museológicas para que permitan que hasta ahora reciente podamos empezar a pensar ya muy cautelosamente sobre estos materiales. En este momento no se aplica ninguna, las protecciones que, digamos, muchas son de poliuretano o de otros tipos de elementos que son crecimiento que cuando se ponen amarillos o se descascaran, hay que limpiar abrasivamente la pieza, entonces estaríamos haciéndole más daño a la pieza. Entonces, hasta ahora no se ha desarrollado este procedimiento, además porque necesita un permiso del Ministerio de Cultura, entonces estamos en ese proceso actualmente. Bueno, ¿hay Listo. otra pregunta, Liz? Sí, Estamos ya acá, como cogidos de tiempo. sí, acá pregunta Carlos Mario Uribe que quién le hace el mantenimiento a los mausoleos y al cementerio en general. Creo que ahorita dijiste algo al respecto. Sí, bueno, el cementerio tiene un equipo de trabajo que son los que hacen pues el mantenimiento, que es un mantenimiento muy riguroso debido pues a la descomposición de los cadáveres. Es un mantenimiento que es muy fuerte, incluye fumigaciones, limpieza constante y bueno, a los mausoleos específicamente, los dueños de los mausoleos, los propietarios, hacen mantenimiento de ellos y ahora con los programas que estamos desarrollando de limpieza estamos haciendo ya unos protocolos mucho más elaborados para hacer estos procesos de limpieza y de mantenimiento con más rigor. Listo. Okay. Omar Solís pregunta que si se realiza la reposición de los faltantes o si se deja como huella de alteración. Supongo que la hizo cuando estabas hablando del tema de los dedos. Eh, sí, bueno, se puede hacer la reposición siempre y cuando sea con unos protocolos de los procesos de restauración en el cual la pieza pues sea reconocible, sea de un material que es cuando se deteriore esa pieza que se reemplace, no afecte al material, digamos, inicial. Pero en general también se trata de no intervenirlas, sino de dejarlas así, solo si es necesario para hacer como la lectura de la obra como tal. Y en caso, por ejemplo, como el de la niña ya toda en ruina que les compartí, ya pues ahí ya sí es un deterioro demasiado grande, que digamos que
lo que ahí se podría hacer sería llevarla hacia el interior en unas condiciones de conservación para tratar de conservar aún lo que hay en de esa pieza ya ruinosa y hacer un reemplazo completo, digamos, mandar a esculpir otra y ponerle la observación de que es una réplica de la obra original. Bueno. Listo, perfecto. Gracias. Mario Grisales pregunta que cuál es la técnica de fundición de las esculturas de los mausoleos dentro del cementerio. Bueno, la técnica de la fundición es la técnica a la cera perdida. Consiste en hacer una talla original en arcilla o en yeso. A eso se le hace un molde y en ese molde se hacen unas piezas de cera, o sea que se saca una pieza casi igual a esa en cera. Y después se recubre con un revestimiento cerámico eh, que se recubre, que eso queda duro, después se lleva a alta temperatura, se extrae la cera y ahí entonces se hace el vaciado del metal. Y esta técnica tiene pues como variaciones. Hay unas, por ejemplo, en las que se sacan partes de las piezas y después se ensamblan y hay otras que sí logran, digamos, sacar la pieza completa. Perfecto, gracias. Por acá Lizeth Noriega te está dando las gracias por tan interesante y excelente presentación. Susana García pregunta que si hay alguna relación en el material del mausoleo y la posición económica de inhumados en ellos. Sí, bueno, le dice muchas gracias. Sí, hay una relación, claro. Por ejemplo, en la de Pepe Sierra hay un mármol que es un mármol súper costoso y exclusivo y elegante. Si uno va, por ejemplo, a mirar las inhumaciones recientes de personas que ya no pertenecen a esa élite, se pueden observar, digamos, otros materiales. Y otras intervenciones que se hacen, por ejemplo, con plásticos o pues, con flores de plásticos o con otras cosas decorativas. Entonces, sí, sí hay como una relación ahí en esos materiales que se seleccionaban. Listo, gracias. Lizeth Noriega pregunta que cómo es el procedimiento para inscribirse en los recorridos guiados del cementerio. Bueno, si ingresas a la página de Facebook del cementerio, ahí podrás ver que cada semana están anunciando los recorridos y ahí está el link para uno escribirse o también puedes ingresar directamente a la página del cementerio y ahí también está cómo inscribirte o puedes escribir también allá que te dan todas las indicaciones. Se están haciendo los recorridos los domingos y también se están haciendo las actividades de los atardeceres, que son una vez al mes. Bueno, Gracias. Y tenemos una última pregunta de Carolina García. sí. Ella es la presidenta del capítulo Antioquia. Hola, Y Carolina. está preguntando qué proyectos se te ocurre que se pueden realizar en el museo en conjunto con las universidades que tienen programas de ciencias de la Tierra como geología, por ejemplo. No, ¿qué proyectos? Pues mira, por ejemplo, las preguntas de los deterioros, entender, por ejemplo, la niña en ruina, que es de 1890, con respecto a los otros mausoleos, ese deterioro tan acelerado que tiene, mirar, por ejemplo, si es por el tipo de mármol que tiene, eh, o que traía fisuras o deterioros desde el principio o impurezas que ayudaron a esa aceleración, sería una pregunta, por ejemplo, que sería muy interesante. Otra pregunta muy interesante es que hay otras piezas en las que se alcanzan a ver vetas al interior. Eh, entonces también, por ejemplo, preguntarse por estas vetas, cómo se desarrollan y si ponen en riesgo la pieza. Y otras ya con todo el proceso de erosión, es cómo responden todas estas piedras, estos minerales, a los efectos de la contaminación ambiental, por ejemplo, y a los deterioros que se están presentando hoy en día, y también saber si haciendo una exploración, una extrapolación a futuro, qué duración podrían tener, digamos, superficial los detalles que tienen.
Yo creo que hay muchos temas para conversar ahí. Sería maravilloso poder generar diferentes tipos de proyectos con las universidades. Perfecto, buenas noches, agradeciendo a Liz y a Claudia por todo este espacio. Entonces recordamos que aparte de la Sociedad Colombiana de Geología, esperamos que nos sigan en nuestras redes. Este es un programa que hacemos en alianza con el Parque Explora y el Planetario, el cual pues es auspiciado por Bancolombia y la Alcaldía de Medellín, y agradecemos mucho este espacio donde esperamos seguirnos viendo los segundos martes de cada mes. Es importante resaltar que por este año es nuestra última charla. Seguimos recibiendo en el chat, Claudia, agradecimientos y las buenas acciones pues como de esta grabación. La idea es que lo vamos a estar compartiendo la próxima semana por las redes del cementerio y por las redes del capítulo Antioquia. Entonces reitero, para que nos sigan, recordar que ya estamos preparándonos para el Congreso Nacional de Geología que se va a hacer aquí en Medellín el año entrante, y para ello estamos recibiendo propuestas de sesiones, charlas, talleres, otros eventos nuevos que quieran hacer, donde esperamos tener a Claudia con algunos de estos talleres y seguramente alianzas con el cementerio Claro que sí. harían de este evento que siga siendo así de grande. Entonces, de nuevo, agradecemos a todos los participantes por su tiempo y especialmente a Claudia a ti por la charla. Nos esperamos en una próxima sesión de La Tierra Contada. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por acompañarnos y espero que prontamente nos podamos ver en el cementerio. Hasta luego y muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Claudia. Feliz noche. Muy bien. Hola.